Hic nobis Maria, quid vidis in via. Estamos en Diálogo con los Medievales, un programa producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Doctor Soto, la Edad Media ha sido catalogada de muchas maneras, como una edad oscura, como una edad muy lúcida, pero también hay una catalogación muy interesante y es como una edad donde hay mucha imaginación. Ya la imaginación pues tiene un campo donde se manifiesta libremente de la literatura. Hablamos un poco de la literatura medieval, de cómo a partir del siglo V y hasta el siglo XV se desarrollan formas literarias que dan razón de lo que pudo haber pasado, o que dan razón, como sucede en el libro de George Duby sobre la vida privada, sobre la vida cotidiana de la gente. Sí, sí. A ver, si nos remontamos a los primeros siglos, los escritores cristianos, sobre todo para efectos litúrgicos, producen una lectura, producen unos signos, si se puede decir así, producen unos signos litúrgicos en los cuales adoptan, dijéramos, tanto la métrica como el estilo de los himnos a Zeus o de los himnos a Deméter. Entonces son himnos unas veces marianos, otras veces cristológicos, otras veces neumatológicos, pues referidos al Espíritu Santo. Doctor Soto, un paréntesis, cuando hablamos de métrica, ¿cuál era la métrica? Fundamentalmente era la métrica que ellos habían heredado tanto de la cultura griega, los yámbicos, sí, y de la literatura latina. Eso tenía unas reglas de versificación que honestamente en este momento ya no lo recuerdo, y que se estudiaba en la llamada prosodia. La famosa prosodia. La famosa prosodia. Entonces había un ritmo, pero a la vez una métrica para construir tanto en griego como en latín. Eran himnos... Decía usted a María. A María, a Jesús interpretado como Cristo, e himnos para la liturgia, tanto dijéramos eucarística como bautismal, en los cuales siempre dijéramos, teniendo como el paradigma greco-romano, tanto en la forma como en el estilo, variaba obviamente el contenido, y pues aunque hoy se discute, porque parece que es de un poeta, monje, probablemente del siglo VI, el Te Deum Laudamus, que es todavía un himno litúrgico que canta la iglesia como acción de gracias, se le atribuyó a San Agustín y a San Ambrosio cuando Agustín fue bautizado por Ambrosio. Entonces, Te Deum Laudamus, Te Dominum Confitemur. Entonces Agustín respondía y así se hizo ese célebre himno, Te alabamos, oh Dios, te confesamos, oh Dios, y sigue, dijéramos, toda una acción de gracias por los misterios salvíficos, por la donación, dijéramos, de la encarnación y por el sentido en una u otra forma de la historia en términos escatológicos. Esos himnos fueron un primer tipo de manifestación, llamémosla así, literaria, más en función de lo litúrgico, el himnein, el alabar, el loar, y que la mayoría permanecen pues como formas anónimas, aunque claro, como este del Te Deum Laudamus se le atribuyó tradicionalmente a Agustín y a Ambrosio. En ese contexto yo destacaría de los primeros siglos del cristianismo, sobre todo la creación literaria con finalidades típicamente litúrgicas, porque en términos, llamémoslos así, estrictamente literarios, la producción gruesa comienza cuando
llamémoslo así, aparece el orden feudal de los caballeros, aparece, dijéramos, el trovador, aparece el juglar, aparece el goliardo, aparecen los cantares de gesta, aparecen los libros de caballería, aparece Boccaccio, aparece Chaucer, aparece el libro de Buen Amor, aparece Dante, aparece Gonzalo de Berceo. Entonces, aunque claro, con seguridad hubo producción entre el siglo V y el siglo XI, y debió haber mucha producción, incluso litúrgica. De alguna manera Boecio combina la prosa con la poesía en la consolación de la filosofía. Con seguridad en los monasterios irlandeses se produjeron tonalidades, dijéramos, no solo de tono litúrgico, sino también exposiciones científicas en términos pues en términos literarios, como el de Rerum Natura de Lucrecio. Pues se intentó hacer de Rerum, pues sobre la naturaleza de las cosas, siguiendo el modelo del de Rerum Natura lucreciano. Pero definitivamente lo que impacta, dijéramos, para el lector contemporáneo son sobre todo eso que yo he señalado: los cantares de gesta, los libros de caballería, las novelas de caballería, los trovadores, los goliardos, los juglares, los cantares de gesta, en lo cual abundan obviamente las producciones literarias medievales, y a las que el profesor Gustav Cohen ha dedicado un intenso y extenso libro intitulado así, La literatura en la Edad Media, en donde va recorriendo un poco, dijéramos, no solo las producciones, llamémoslas así, típicamente cristianas, sino estas producciones que derivan de fenómenos que tienen que ver ya con el feudalismo, ya con los milagros, ya con la vida cotidiana, ya con los caballeros, ya con las damas, ya con, dijéramos, la vida urbana, ya con el amor pensado de muchas maneras, en donde se van constituyendo unas obras literarias que son apreciadas pues no solo por los medievales, sino también en el mundo contemporáneo. Doctor Soto, ¿por qué no profundizamos un poquito en los cantares de gesta, que son los que más le han servido a los historiadores para entender valores, para entender héroes, para entender los imaginarios que esos mismos cantos de gesta, cantares de gesta generaban, incluso para crear leyendas posteriores, como en el caso del Cid, por ejemplo, sí, que decían que ganó más batallas muerto que vivo. Sí, es decir, a nosotros, dijéramos en términos paradigmáticos, nos han llegado de parte española el cantar del mío Cid, y de parte francesa lo que podríamos llamar también el colectivo de la canción de Rolando, porque como tú dices, el cantar del mío Cid, probablemente del siglo XI, genera un colectivo que es pues el ciclo del Cid, así como el cantar de Rolando genera un ciclo que tiene que ver con Rolando, ese, dijéramos, par caballero y militar del ejército de Carlomagno. Afortunadamente, por los estudios ya filológicos y por los estudios de estudiosos españoles múltiples sobre el cantar del mío Cid, pues ya hemos percibido hoy no solo, dijéramos, la riqueza, sino lo que en términos de, por ejemplo, posibilidades económicas, políticas, sociales y culturales, nos revela el cantar del mío Cid para efectos de la España del siglo XI. Incluso, pues, también eso ha dado origen a películas como las de El mío Cid y El colectivo. Esa tan bella donde Sofía Loren hace de Doña Jimena. De Doña Jimena, y que es, dijéramos, afortunadamente muy bien contextualizada en términos de monasterios, en términos de torneos,
en términos de los líos, por ejemplo, de la relación del Mío Cid con los reyes, de luego con los árabes, luego con, dijéramos, los infantes de Carrión. Estos personajes hoy se sabe que son históricos, o sea, el Mío Cid no es un invento, es un, dijéramos, un héroe castellano de toda la Reconquista, reconocido como mi señor, Mío Cid, mi señor, tanto dijéramos por parte del lengua árabe, tanto por los cristianos como por los árabes. Fue un paradigma en ese sentido de caballero. Recuerden que el ideal caballeresco va generando dos grandes, dijéramos, categorías, la courtoisie y la prud'homie, pues, para decirlo en términos franceses, que es donde, dijéramos, han abundado estas formas caballerescas para efectos del ideal caballeresco. La cortesía, no solo dijéramos en términos de modales, sino en términos de una forma de vivir, una forma de expresarse, una forma de comportarse, una forma de relacionarse consigo mismo, con los otros, una forma incluso de vestir, y la prud'homie, que es el valor, pero el valor no solo en términos guerrero, el excelente caballero, el excelente militar, sino también en términos, dijéramos, de valores. Independiente de que eso sea teorético, pues la defensa de la viuda, la defensa del huérfano, la defensa del pobre, la defensa de la cristiandad. El casar bien a las hijas. El casar bien a las hijas. Como sucede con doña Guiomar, claro, doña Sol. Claro. La lealtad, la fidelidad, el respeto a la palabra empeñada, el cumplir con las obligaciones, el asistir a su señor en momentos de necesidad, sobre todo pues bélico-militar, pero también económica y judicial. Además que hay algo, doctor Soto, que a ver si de pronto usted no le da más luces a esto, porque el mismo Mío Cid, don Rodrigo, se enfrenta al rey, sí, por no estar de acuerdo moralmente con él. Con el, si no estoy mal, con el rey Sancho, ¿no? Es con Sancho que de alguna manera, dijéramos, históricamente se sabe eso, que al sucesor lo asesinó. Ajá. Entonces el Mío Cid le pide cuentas de ese asesinato, y eso en una u otra forma implica su expulsión del reino, y él comienza, dijéramos, ese periplo. Le sigue enviando al rey lo que en términos, dijéramos, económicos, en términos de su vasallo, le pertenece, y después hacen las paces, un poco reconociendo el rey, dijéramos, su error, y después, dijéramos, viene todo lo que tiene que ver con la reconquista de Valencia, todo lo que tiene que ver con los infantes de Carrión, de los cuales él de alguna manera toma también, entre comillas, porque han tratado mal a sus hijas, sí, claro, y no han permanecido, dijéramos, honestos en el respeto a la palabra empeñada, en la lealtad, o sea, han faltado a la prud'homie, a la courtoisie, toma, dijéramos, entre comillas, venganza de esos comportamientos. Ahora, lo que uno puede también en el Mío Cid, además del ideal caballeresco, además, dijéramos, de ese mundo bélico-militar tan enredado que era el feudalismo, de ese mundo bélico-militar tan complejo que era la reconquista española por parte, dijéramos, de cristianos y musulmanes, está también muy bien detallada la geografía de España. Claro. La descripción de las montañas, la descripción de los castillos, la descripción de, entre comillas, las carreteras, la forma de vida, la armadura, los torneos, las ceremonias, dijéramos, de matrimonio, lo que era, dijéramos, un monasterio, cuando él, al ser expulsado, deja a su esposa en un monasterio, la vestimenta de los señores feudales y de las damas. Entonces también se ha considerado el Mío Cid como un documento geográfico, claro, importantísimo para conocer esa España del siglo XI, para conocer esa vida cotidiana del siglo XI,
para conocer incluso la manera como se hablaba el español, porque es un texto escrito en español. Y eso hace que, dijéramos, el texto no solo en términos literarios sea fascinante, sino que también en términos históricos sea fascinante. Además que es bueno aclarar de que el Mío Cid atravesó España pues, prácticamente de manera diagonal. Prácticamente. ¿Cierto? Porque llega a Valencia y después se devuelve, atraviesa Castilla y muere en Burgos. Claro. Donde está la tumba. Donde está pues, lo que se llama la tumba. Entonces, en ese contexto, es un documento literario muy precioso, es un documento histórico muy precioso para conocer la España del siglo XI. Es un documento muy valioso para conocer las normas de la caballería, es un documento muy valioso para conocer las reglas de juego para efectos de los matrimonios. La moral. La moral. Es un documento muy valioso para ver esa complicada relación tanto de los árabes con los cristianos como de los cristianos con los árabes en el proceso de reconquista. Es un documento muy precioso para conocer la vida religiosa del momento. Es un documento muy precioso para ver cómo se hablaba el español en el siglo XI. Doctor Soto, hablando pues, ya el Mío sí que es toda una joya, pero se me ocurría pensar en este momento, con Juana de Arco se puede decir lo mismo de Francia. Yo creo que lo que ha significado el Mío Cid en el mundo castellano, después lo que significará Rolando, o mejor, el colectivo Rolando en el mundo francés, en la Guerra de los 100 años, Juana de Arco va a erigirse, no solo dijéramos en la heroína francesa, sino que también después, cuando de alguna manera es canonizada y dijéramos la Iglesia le da ese estatuto de santa, entonces adquiere esas dos condiciones que en todas las culturas por lo menos han sido fascinantes, aunque nosotros nos podamos, entre comillas, burlar de ellas, la santidad y la heroicidad, y más viniendo de alguien, en este caso femenino, porque en una u otra forma no hay que ignorar que en el mundo medieval frente a la mujer hubo múltiples posiciones, y dentro de esos imaginarios uno de los que quizás más acentuaba el carácter negativo de la mujer se expresaba en expresiones misogínicas, o dijéramos en un imaginario misogínico. Entonces Juana de Arco y el ciclo también de Juana de Arco, Jordi Vi le ha dedicado a Juana de Arco excelentes estudios, no solo dijéramos desde el punto de vista de la heroína, desde el punto de vista de la santa, sino desde la guerra de los 100 años, lo que significaba esa guerra de alguna manera, cómo cotidianamente va perfilándose un ideal, ya aquí lo hemos dicho algunas veces, si no de Estado-nación, por lo menos de ideal nacional, a través de un idioma, a través de un ejército. Pelean los franceses contra los ingleses, no es un señor feudal contra otro señor feudal. Y claro, Juana de Arco ha suscitado también cinematográficamente unas realizaciones muy bellas, tanto en color como en rojo, en blanco y negro, porque obviamente tiene esa doble condición de heroína y de santa, y tiene esa condición de alguien que logra en una u otra forma, si se puede decir así, decirle a los franceses son franceses. Jordi Vi le dedica un pequeño trabajo a una mujer muy especial de la Edad Media, que se llama Leonor de Aquitania, que de alguna forma tiene que ver con el grial, tiene que ver con... Sí, sobre todo pues, el mundo de los trovadores. De los trovadores. ¿Por qué no hablamos un poquito de Leonor de Aquitania? Bueno, Leonor de Aquitania, es decir, además de los estudios de Jordi Vi, están los estudios del profesor Peter
Drucker, no Drucker, el de administración. Es muy bonito sobre las escritoras en el mundo medieval, y en esas escritoras en el mundo medieval destacan Leonor de Aquitania, destacan Hildegarda de Bingen, Eloísa. También destaca, y otras que en este momento se me escapan. A ver, la importancia de Leonor de Aquitania, en una u otra forma, es una importancia, llamémosla así, en términos femeninos, reivindicativa de la condición femenina. Entonces, en la escritura independiente, dijéramos, del carácter trovadoresco, de la concepción del amor que allí se maneja, Leonor de Aquitania reivindica el papel intelectual de la mujer. Eso es muy importante. Por eso, de alguna manera, que hemos dicho, casi toda la intelectualidad en la historia de Occidente ha pasado más del lado masculino que propiamente del lado femenino. Pues incluso sabemos que en la Academia de Platón hubo 2 mujeres, y que cuando leyeron el libro primero de la República, vivían en la Magna Grecia, no recuerdo el nombre, Eusonena o yo no sé qué, vinieron a la Academia, de modo que en la Academia se admitían mujeres, y ese es un dato interesante también para efectos de una historia de la mujer en la vida occidental. Hipatía, en el siglo III después de Cristo, fue filósofa, de modo que eso es interesante, lo hemos dicho cuando hablamos de Baudolino. Y ahora en el mundo medieval, Leonor de Aquitania pues representa, dijéramos, el papel intelectual de la mujer en el ejercicio de la trova, pues del trovar, en el sentido pues medieval, eso, en el sentido medieval. En el amor cortés, que tiene muchas dimensiones, unas veces es adúltero, otras veces es platónico, otras veces es, dijéramos, igualitario, otras veces es cantado, dijéramos, en términos eróticos, con toda, dijéramos, la radicalidad. Leonor de Aquitania, entonces, en ese contexto va creando una serie de efectos, tanto para pensar el amor, como para pensar la mujer, como para pensar la intelectualidad de la mujer y la función política de la mujer. También Leonor de Aquitania juega un papel político en estos movimientos feudales, y Leonor de Aquitania en una u otra forma también reivindica el papel político de la mujer por, dijéramos, sus actuaciones que no son meramente coyunturales en el sentido de me casan o no me casan con este para efectos de extender los dominios territoriales, sino que políticamente la mujer puede también determinar su destino en términos de amor. Entonces, de alguna manera, Leonor de Aquitania significa también como esa, entre comillas, puesta en paréntesis de esas estructuras que el feudalismo había establecido para efectos del matrimonio meramente mercancía, para efectos del matrimonio meramente, dijéramos, un contrato en el cual usted extendía sus tierras. Y yo me atrevería a decir, puede ser que la tesis sea muy herética, pero Leonor de Aquitania hace una lectura del Cantar de los Cantares, no mística ni alegórica, sino una lectura muy femenina y muy erótica, en donde en una u otra forma el amado y la amada, transformados, dijéramos, por el amor cortesano, en el juego, dijéramos, del amante y la amada. Entonces, obviamente, esa estructura también, llamémosla así, esa estructura hermenéutica del Cantar de los Cantares, produce, tanto en Leonor de Aquitania como, dijéramos, en otras mujeres, unas maneras no alegóricas ni místicas de leer el Cantar de los Cantares, algo así como, dijéramos, el amor libremente asumido por fuera, dijéramos, de pactos sociales o por fuera de instituciones como el matrimonio o incluso, dijéramos, entre comillas, la unión libre. No, en Leonor de Aquitania el amor se canta en su libertad, el amor se canta, dijéramos, en su autonomía gozosa, el amor se canta en su, dijéramos, juego del deseo y del placer, como una posibilidad de reivindicar lo femenino en términos, dijéramos, del amor,
como una posibilidad de reivindicar la autonomía de ese deseo y de ese placer que es el eros, frente, dijéramos, a instituciones como el matrimonio, como la iglesia, como dijéramos la mercancía del matrimonio en términos del señor feudal. Entonces yo diría que la poesía de Leonor de Aquitania es un cantar de los cantares trovadorescamente asumido. La poesía de Leonor de Aquitania es, si se puede decir así, un paisaje del cuerpo femenino y un paisaje de la eroticidad femenina narrada con toda, dijéramos, la plenitud que esa libertad autonómica del eros, sin convertirse en ágape, está haciendo posible en esta, dijéramos, reivindicadora de la libertad del amor. Entonces, claro, Leonor de Aquitania, entre comillas, es transgresora. Leonor de Aquitania es aquella que hace, dijéramos, un cantar de los cantares eróticamente leído y plasmado en una poesía en donde, reivindicando el amor sin ningún eros, sin ningún ágape y sin ningún logos y sin ninguna institución. Yo a veces he acuñado con Paul Ricoeur la expresión, es que en el eros no cabe logos, en el eros no cabe ni instituciones, ni legalidades, ni pactos sociales, ni contratos. Eso, el amor es ciego. El amor, pues, en ese contexto podríamos decir que el amor es ciego, pues, en ese contexto. Sí, claro. Entonces, Leonor de Aquitania es transgresora. Leonor de Aquitania transgrede el pacto del señor feudal. Leonor de Aquitania transgrede el matrimonio, Leonor de Aquitania transgrede el celibato, Leonor de Aquitania no envasa el eros en el ágape para efectos de poderle cantar al amor en términos, dijéramos, incluso matrimoniales, de ser un signo del amor de Cristo por la iglesia. No, Leonor de Aquitania canta la autarquía del amor, canta el gozo gozoso de los amantes en ese pleno don que es la libertad gozosa del amor. Doctor Soto, ya que usted habla ahora de algo herético, pues le voy a decir algo que es una herejía. Una herejía. Alguna vez leyendo la nueva Eloísa de Rousseau, sí, él da a entender de que Eloísa era más inteligente que Abelardo, que era mucho más brillante. ¿Eso es cierto o no? Vea, yo puedo hablar de lo que conozco de Eloísa. El epistolario, entre otras cosas, es lo que nos ha llegado de Eloísa, así algo así como tratados filosóficos o tratados teológicos no nos han llegado de Eloísa. Primero, las cartas de amor de Eloísa, lo que se ha llamado el epistolario de amor, las 6 primeras cartas que alguna vez mencionamos, cuando uno lee la carta 2, la carta 4 y la carta 6, en primer lugar, la prosa de Eloísa, y eso lo destaca muy bien el profesor Peter Drucker en Escritoras en el Mundo Medieval, la prosa de Eloísa es poéticamente rimada, y uno puede ir viendo cómo hay rima, incluso, dijéramos, en el uso de los verbos o en el uso de las terminaciones para efectos de sustantivos o adjetivos. En segundo lugar, el juego de los oxímoron, de que tantas veces hemos hablado. Eloísa habla del amor puro, impuro. Eloísa habla de la monja, no monja. Eloísa habla de la casada, no casada. Eloísa habla del amor, dijéramos, no correspondido, correspondido. Eloísa habla, dijéramos, del recuerdo que de alguna manera ha sido olvidado. Entonces, en ese contexto, Eloísa es una maestra en el manejo de lo que podríamos llamar el oxímoron, mundo, inmundo, pues puro, impuro. Sí, ese adjetivo que se enfrenta a otro, claro, que es completamente lo hace contrario. Muy bien, lo hace muy bien. En tercer lugar, pues Abelardo mismo lo reconoce, era una mujer muy bella, y fuera de eso, cosa rara, dice Abelardo, muy inteligente. Entonces, en la historia Calamitatum, Abelardo reconoce por una parte la belleza de Eloísa y por otra parte la atracción intelectual, independiente de que la película, pues, que ha dado tanto que hablar, Pasión bajo el cielo. La Eloísa pelirroja. Eso.
Lo cierto del caso es que en el mundo medieval siempre pasó como un lugar cotidiano que Eloísa manejaba muy bien el hebreo, el griego y el latín, además obviamente del francés. Entonces en ese contexto no podemos despreciar, si uno lee esas tres cartas y si después uno lee los problemas en términos teológicos, bíblicos, que Eloísa ya como dijéramos abadesa del Paráclito le plantea ya al maestro Abelardo, monje, en una u otra forma uno ve también la sutileza de la lógica Eloísa, planteando problemas bíblicos o planteando problemas monásticos, o sobre todo una cosa importantísima, es que Abelardo, los monasterios femeninos nos regimos por reglas para hombres. Entonces, por favor, redáctenos una regla femenina para los monasterios femeninos que hasta este momento hemos asumido la norma benedictina, pero como si los hombres y las mujeres fueran lo mismo para efectos del sueño, para efectos de la comida, para efectos de la bebida, para efectos incluso del funcionamiento fisiológico del cuerpo, como la menstruación, se lo pone de relieve. Para efectos del manejo económico de los monasterios, etcétera, etcétera. Entonces Eloísa en ese contexto yo no sabría decir si la tesis pues romántica de Rousseau que además inventa una Eloísa, claro, yo, claro. Sí, se la inventa. Es muy capaz de y que en una u otra forma pues responde un poco ya a ese Rousseau, ¿no?, del contrato social, diría yo, que piensa, dijéramos, la legitimidad de la autoridad desde la libertad, sino como el Rousseau de las confesiones. El Rousseau de las confesiones. Que es muy mentiroso, es tremendamente bueno, mentiroso. Sobre Rousseau se ha dicho tantas cosas y se dirán tantas pues cosas. Eso es lo que lo hace maravilloso. Pero eso es lo que, pues, un poco Blanchot dice eso, que un tipo que ha sido tan odiado necesariamente tiene en una u otra forma que ser muy significado, pues muy significativo y ser pues también amado. Claro. Bueno, Eloísa se revela como escritora, dijéramos como una mujer que conoce muy bien la literatura latina, cita mucho, por ejemplo, a Cátulo, cita mucho El arte de amar de Ovidio. Se revela también como una exégeta bíblica, interesante también esa faceta. Reivindica, dijéramos, el amor también en términos eróticos, y no en términos de matrimonio o en términos de celibato, o sea, por fuera de la institución y por fuera, dijéramos, de todo pacto, todo contrato. Además dice a Abelardo por qué no se debe casar con ella. Y fuera de eso, recordemos esos argumentos de por qué Abelardo no debía casarse con ella. Que nace de la misma Eloísa. Sí, la que objeta el matrimonio es Eloísa y se la objeta desde Séneca, por ejemplo. O sea, eso lo hemos hablado aquí un poquito. De modo que Eloísa también en términos de literatura produce un epistolario en donde uno puede notar la rima, en donde uno puede notar un latín elegante, un latín retóricamente muy bien construido, unos periodos elegantemente construidos, no solo dijéramos en el manejo del latín, sino de los conceptos, el oxímoron, ella siempre juega con eso, y los encabezamientos siempre son, dijéramos, muy significativos, sobre todo ese de la última carta, pues prácticamente la última en que ella habló eróticamente, en donde pues le dice a Abelardo esa expresión que alguna vez en un programa comentamos, specialiter, dijéramos en el orden de la especie, specialiter, soy monja, singulariter, en el orden ya del individuo, sigo siendo Eloísa. Ese es el último, dijéramos, momento también. Fíjense cómo juega ahí con el specialiter, lo general, sí, claro, lo singular. Entonces, esa carta en última instancia dice, en el orden de la especie humana, sí, yo pertenezco a Cristo, pero en el orden de la feminidad, yo sigo siendo tuya.
Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Hablaba usted ahora del ciclo de Rolando, o de la canción de Rolando, como realmente se ha nombrado esto. Además, la canción de Rolando dio pie después a Orlando el Furioso, la Jerusalén Libertada, un montón de textos que exaltaron a los literatos. ¿Por qué no hablamos un poquito del ciclo de la canción de Rolando? Bueno, el ciclo de la canción de Rolando, es decir, en síntesis, parece que es también del siglo XII. Está escrita en francés. Frente, dijéramos, a las historicidades que presenta el Mío Cid, obviamente la canción de Rolando no tiene en cuenta para nada el momento histórico. De hecho, dijéramos, invierte totalmente el hecho histórico y lo vuelve un elemento, dijéramos, épico, es decir, un cantar de gesta. Quienes derrotan a Carlomagno en realidad son los vascos, pero él se los atribuye, dijéramos, a los árabes. Eso también ahí tenía unas connotaciones políticas, de modo que uno en la canción de Rolando ya puede ver, dijéramos, el hecho de la ficción más que del archivo, cosa que en el Mío Cid uno puede ver el archivo y a la vez la ficción. La canción de Rolando, pues históricamente, y en eso comparto yo las tesis, sobre todo el profesor Ricker, la canción de Rolando no nos sirve para efectos de historizar a Carlomagno. Si usted por la canción de Rolando va a enterarse de lo que era el Imperio Carolingio, de lo que era la relación de Carlomagno con sus pares, o de cómo eran los caballeros carolingios, o de la relación de Carlomagno con los árabes, o de la relación de Carlomagno con los cristianos de España, olvídese. La canción de Rolando es un canto a Rolando como el héroe, que en una u otra forma, como héroe representa el paradigma, ahí sí, virtuoso, pero no histórico, virtuoso, del caballero tal como para Francia se generó como ideal. Entonces es el hombre leal, es el hombre que no toca, dijéramos, el olifante, porque tocar el olifante de alguna manera le parecería falta, dijéramos, de prudomí, de valor. Es el hombre que muere gloriosamente, pero a la vez santificadamente, pero a la vez caballerosamente, pero a la vez nacionalmente, pero a la vez francesamente, pero obviamente que eso nada tiene que ver con el Carlomagno. Eso no existe. Rolando no existe. Rolando es el héroe, Rolando es el caballero ideal, Rolando es el hombre de las lealtades, es el hombre de la palabra empeñada, es el hombre de la prudomí, es el hombre de la courtoise, es el hombre, dijéramos, de la cruz, es el caballero que es a la vez héroe y a la vez santo, es el hombre que da la vida, incluso, dijéramos, por no traicionar los ideales caballerescos. Entonces, en ese contexto, yo creo que la canción de Rolando sí es la ficción literaria en términos de caballerosidad más espléndida, creo yo, del ideal caballeresco. En ese contexto, si uno quiere rastrear algún texto literario que en términos de imaginación y de ficción haya construido un prototipo no histórico, sino, dijéramos así, si se puede decir así, caracteriológico, que en una forma literaria paradigmatice la figura del caballero, en la canción de Rolando y el ciclo de Rolando. Tú lo has, dijéramos, mencionado muy claramente. De alguna manera eso revertirá después en la Jerusalén Libertada. Eso revertirá también después en el Orlando Furioso, siempre como puntos de referencia del caballero cristiano, del caballero leal, del caballero defensor de la cristiandad, del caballero, dijéramos, valeroso, del caballero cortés, del caballero respetuoso de la palabra empeñada, del caballero digno de llevar el nombre de caballero en todo sentido, no solo en las armas, sino en su vida misma. Por lo mismo, la canción de Rolando no nos sirve para recoger, por ejemplo, la geografía de Francia. ¿No? La canción de Rolando ni siquiera nos sirve para recrear el sitio de Roncesvalles, aunque ahí se ubique, dijéramos,
la batalla. Es una geografía que el poeta ni siquiera conoce, y si conoce no le importa absolutamente nada. Como Cervantes. Como Cervantes, pues totalmente es ficción, pero claro, es una ficción que de alguna manera históricamente representa un ideal y se transforma el caballero en una dimensión épica como un cantar de gesta. Como cantar de gesta, pues narra las gestas del caballero, pero son gestas épicamente cantadas, de la misma manera que la Ilíada, que la Odisea o que la Eneida. El cantar de Rolando no es, usted en el cantar de Rolando no puede ver la Francia del siglo XII. Usted en el cantar de Rolando no puede ver, como en el mío sí, la España del siglo XI, ese bello texto de Menéndez y Pidal, que hace una reconstrucción, incluso, por ejemplo, cuánto era el valor de un caballo, claro, desde el mío Cid, porque esa cosa del judío en el mío Cid, el mío cuando es expulsado va a negociar con el judío y le deja una caja vacía. Pues también tiene, hasta dijéramos, la manera de ver a los judíos en el siglo XI está históricamente registrada. O sea, el agiotista, entre comillas, es engañado por el caballero, pero claro, como era el judío, pues antes es una astucia del caballero haber podido engañar al engañador. Sí, claro. En ese contexto, uno en la canción de Rolando no va a ver la Francia del siglo XII, no va a ver la geografía, no va a ver los castillos, no va a ver los monasterios, no va a ver la geografía, los caminos, los vestidos, absolutamente. Es una ficción épica. Y como épica, obviamente hay que meterla en lo que significa el epos, desde los griegos pasando por los latinos, y aquí vuelto caballero. Ahora, obviamente Rolando desciende de Abraham, pues pongo memoria, pues desciende, es decir, San Gabriel se transforma en la genealogía que ha dado origen a los caballeros franceses. Rolando desciende de Alejandro Magno, Rolando desciende de Eneas, es decir, se hacen unas genealogías, como genealogías, dijéramos, ingeniosamente épicas para efectos de mostrar cómo la caballería francesa está, dijéramos, íncita en la tradición judaica, en la tradición griega, en la tradición romana, en la tradición cristiana. Entonces aparece ya ahí el ideal del caballero cristiano, pero en términos, dijéramos, no de realidad histórica, sino de realidad épicamente cantada. A ver, ahí hay ahora usted mencionaba el caso de cómo el mío Cid engaña al judío. Se puede rastrear en esa misma literatura todo lo que es el antisemitismo que después se va a trasladar al siglo XIX, por ejemplo. Hay obras literarias que en una u otra forma, en términos, dijéramos, de ficción, uno podía en el mundo medieval. Si uno lee El Mercader de Venecia, por ejemplo, de Shakespeare, yo creo que esa manera de pintar, es decir, cómo el cristiano engaña al que engaña, era una faceta que ya aparece en el mío Cid, y que sobre todo, dijéramos, ya yo no diría mucho en textos literarios, pero por ejemplo en el mío Cid aparece esa escena que es brillantemente antisemita, como en El Mercader de Venecia. Recordemos el argumento. El mercader hace el préstamo, de alguna manera el que recibe el préstamo se compromete, etcétera, y después obviamente en el juicio el que no quiere pagar. Claro, el que sale perdiendo es el que prestó, es el pobre Chailo, absolutamente la plata. De modo que esa figura, entre comillas, que hemos hablado alguna vez de identificar al judío con el anticristo, identificar, dijéramos, al judío incluso con el deicida, identificar al judío con, si no el deicida, por lo menos de alguna manera con el que no creyó en el Mesías, pues eso es constante,
por lo menos en mucha de la literatura medieval y en muchos de los decretos papales y en muchas de las bulas y en muchas de las expulsiones de los judíos, de modo que eso no es ajeno, dijéramos, a la cultura medieval en términos literarios, el Mercader de Venecia, pero es que yo creo que el Mercader de Venecia no es una producción shakespeariana estrictamente hablando. No, hace parte de la historia que conoció Shakespeare, claro. Y que de alguna manera, pues en esa escena, para mí tan tétrica, pues de cómo el engañado es el judío y no el mío Cid, a pesar de ser un caballero que por compromiso debía siempre, incluso en el negocio, respetar las reglas de juego, ¿no? Le deja un baúl vacío y el judío, obviamente, el que engaña, entre comillas, por ser usurero, sale engañado. Desafortunadamente, esa faceta, no solo del mundo medieval, eso también fue del mundo protestante y eso también fue del mundo contemporáneo y eso se va extendiendo y eso litúrgicamente funciona y se van creando unos imaginarios tétricos, terribles sobre el mundo judío. Inocencio III no puede ver a los judíos, los expulsa de Roma y cuando no los puede expulsar entonces ya les hace, dijéramos, vestir un hábito y enguetizar, etcétera, etcétera. Esa faceta del mundo medieval en la relación judaísmo, cristianismo y lamismo es una de las facetas, dijéramos, oscura en ese sentido, pero bueno, históricamente, en nombre de las religiones, los humanos hemos hecho barbaridades y seguiremos haciendo barbaridades. Doctor Soto, hablando pues ya que nos metimos en todos estos berenjenales de lo doloroso, hay un poeta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que está en ese borde entre el Renacimiento y la Edad Media, que es François Villon. Villon era un bandido, realmente, pero al mismo tiempo era un excelente escritor y poeta, ¿cierto? Que de pronto sería como el antecedente a esa novela picaresca española. Sí, sobre Villon ya afortunadamente pues podemos acceder en términos literarios, en términos históricos. Aquí el profesor Ospina, que vivió prácticamente toda la vida en Francia, le dedicó en la colección de autores antioqueños un bello estudio a François Villon. Sabemos que François Villon era, dijéramos, de una familia entre comillas, injertada en la clerecía. Parece que uno de sus tíos tenía poder eclesiástico. Eso le permitió en una u otra forma gozar de lo que en términos de prebendas y privilegios podía ser una formación eclesiástica, pero también fue un hombre, que tú ya lo has anotado muy claramente, fue un hombre que en una u otra forma comienza, dijéramos, bueno, eso había ya comenzado desde la antigüedad con la figura del caco, pues claro, el ladrón. De ahí que todavía pues usemos esa expresión griega para referirnos a los ladrones como cacos. La figura del ladrón pues de alguna manera debía ser tan significativa que uno de los paradigmas de los 10 mandamientos es el no robar. Independiente del contexto en que eso surge, pues el decálogo, que en una u otra forma dijéramos, si se puede decir así, la explicitación de la ley mosaica como punto de referencia para efectos judaicos, de modo que el ladrón siempre ha protagonizado en la cultura judaica y cristiana un punto de referencia simbólicamente significativa. Y obviamente Villon en ese sentido sería, dijéramos, lo otro del no robar. Villon era un pícaro, Villon era un bandido, Villon estuvo en la cárcel, Villon fue condenado a la horca, después fue de alguna manera absuelto y terminamos, tal vez, ya se nos va a acabar el tiempo, recordemos pues eso que hemos dicho tantas veces, cuando uno lee el Fedón, ese momento de la muerte de Sócrates es muy bellamente, pero muy ceremoniosamente pintado por Platón. Claro. Ese diálogo del Fedón sobre la inmortalidad del alma, ese diálogo del Fedón sobre por qué vale la pena morir, porque si uno ha asumido
como dijéramos habitante de la polis, el respeto a la ley lo condena, aunque injustamente uno debe respetar la ley, dijéramos esas reflexiones míticas sobre la preexistencia de las almas y la reencarnación, esos debates sobre la relación cuerpo-alma, cómo el cuerpo es la separación del alma, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. No, Avilló cuando lo iban a colgar, pues perdonemos que más o menos diga yo la tradición, pues una traducción muy coloquial, pero prácticamente el verso que él elaboró fue ese: hoy sabrá mi culo cuánto pesa gracias a esta soga. Pues esa era la genialidad picaresca, era la genialidad, dijéramos, de la risa, para efectos de afrontar una experiencia límite como la muerte y la horca desde un verso tan, dijéramos, picarescamente cantado. Entonces, en ese contexto uno encuentra en el mundo literario medieval de todo como en botica, pues para decirlo tal vez en un refrán, desde, dijéramos, ideales épicos, ideales líricos, ideales caballerescos, cristianos, antisemitismo y picaresca. Doctor Soto, ya para que concluyamos el programa, ¿quién leía en la Edad Media? Esa es una buena pregunta. ¿Quién leía en la Edad Media? Afortunadamente, la Edad Media, además de la lectura, tenía la tradición oral como punto de referencia. Entonces, como bien lo anota Platón en el Fedro, en realidad la escritura es un don de los dioses importantísimo, porque en la escritura, en una u otra forma, consagramos la memoria. Pero la oralidad es fundamental, y yo creo que el diálogo platónico significa esa tesis platónica de cómo la oralidad tiene una ventaja sobre la escritura, que es que el que habla escribe en el alma del oyente. Claro. En el alma del oyente. Entonces, si el que habla escribe en el habla del oyente, el oyente al oír al que habla, en una u otra forma está leyendo, solo que está leyendo a través de la oralidad, de las palabras. Entonces, en ese contexto, sí, uno puede decir que en el mundo medieval quienes leían fundamentalmente eran los clérigos, mucho caballero incluso, pues le importaba poco el sentido literario de la caballería. El campesino en gran parte, dijéramos, era un lector prácticamente de figuras también artísticas. La lectura de las catedrales, de los pórticos, era también una forma de leer, pero existía la tradición oral. Y la tradición oral, tanto en el mundo campesino como en el mundo, como en el mundo urbano, como en la vida universitaria, como en la vida de los negocios, hace que en una u otra forma, a través de esa tradición oral, incluso no escrita, el mundo medieval sí pudiera hablar de temas científicos, pudiera hablar de temas bíblicos, pudiera hablar de la escena que aparece en el pórtico X de la Catedral de Chartres, pudiera hablar de los negocios que se estaban sucediendo, pudiera hablar de las cruzadas, pudiera de alguna manera oír cantar al juglar, el cantar de gesta sobre determinado caballero, podía perfectamente oír recitar el cantar de gestas sobre Guillermo el Mariscal, la canción de Rolando, la canción del Mío Cid, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno podría decir que el mundo de los lectores medievales, desde la tradición oral, pues no tiene ningún problema, porque la tradición oral es un elemento en donde ya desde el pórtico de una iglesia, ya desde un vitral, ya desde un juglar, ya desde un trovador, ya desde la conversación diaria, ya desde el ejercicio en el trabajo mismo campesino, en el trabajo mismo urbano, en el trabajo de las canteras, iba reproduciendo una serie de saberes que yo creo que en forma muy bella recoge precisamente el historiador Carlo Ginzburg en ese bello texto, El queso y los gusanos, y que ha dado origen a ese género, dijéramos, histórico tan bello que son las microhistorias. Además que El queso y los gusanos fue uno de esos libros que permanecieron malditos durante mucho tiempo. Sí, sí, pero lo que pasa es que Carlo Ginzburg ahí prácticamente destrona, dijéramos, esas macrohistorias, y con un caso de un panadero, un molinero del Friuli, claro, al cual la Inquisición le tiene que hacer un proceso histórico porque se vuelve un lío la cosmovisión campesina. Entonces, toda esa tradición oral de alguien, como en este caso, que
entre comillas, según nos lo cuenta Guibert, era entre comillas un analfabeta, aunque parece que era más bien una estrategia. No dejamos el queso y los gusanos para el próximo programa. Listo. Radio Bolivariana, Buzón Poético, breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio, a cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Nuestra invitada hoy a Buzón Poético es María Fernanda Ceballos Calvache, poeta colombiana nacida en Cali en 1978. Es socióloga egresada de la Universidad del Valle con estudios de maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En 2013 ganó el concurso de poesía que convoca la editorial Argenta Sarlep en Buenos Aires, con su poema 7 Perpetuidades. Su poesía ha sido incluida en antologías Amores Urbanos, con Mangovich Ediciones de la ciudad de Cali, El Rayo que no cesa, Cuervo Ediciones, La Paz, Bolivia, Centinelas de la Palabra, en el marco del encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes, con Calcuta, Oaxaca, México, y La Luna en Verso del certamen La Noche en Blanco de Granada, España.
Su nombre hace parte de la antología Nuevas Voces de la Poesía Colombiana en la revista virtual Círculo de Poesía de 2014. En 2021 fue incluida en la antología Panorama de la Poesía Colombiana Contemporánea. Desde la luz preguntan por nosotros, 1970-1979, Fundación Pablo Neruda, Santiago de Chile. Ha participado en recitales en ciudades como Bogotá, Manizales, Caldas, Cali, Popayán, así como en Oaxaca y Ciudad de México. Además, es líder del movimiento Comunidad del Megáfono de Cali y de lectura de poesía en voz alta en espacios públicos. Con su libro de poemas Abrirá el cielo su boca y arderá como una llama, Luisa Fernanda Ceballos ganó el premio de poesía Jorge Isaacs y fue publicado como parte de la colección de autores vallecaucanos de la Gobernación del Valle en 2021. Se trata de una poeta joven con una búsqueda en distintos campos expresivos y un proyecto claro y riguroso en su trabajo poético. Así lo demuestran los bellos poemas que componen su libro de 2021. Compartimos hoy en Buzón Poético de Luisa Fernanda Ceballos un poema suyo. 7 perpetuidades. Hay 7 perpetuidades en mi esencia, en el rincón de mi oreja se esconde la primera. Dulce olor marchito en el lóbulo que cuelga el silencio y el sonido, como péndola de lo que se recuerda. La segunda, como estampilla, es un grabado en la azotea. Mis ojos, 2 estanques con gotas siempre en sus vidrieras. La palma de mi mano es la tercera, manchada con tinta y en el centro de su muñeca un estambre de hilos que urgen con sangre las letras. Hay 7 perpetuidades en mi esencia. La cuarta de ellas se encuentra en la cabeza. Es cruel cuando emite ideas, cuando alucina o cuando piensa. Le gusta sentirse libre a pesar de que en mí es presa. La derecha de mi pecho envuelve la quinta perpetua, una especie de baúl carcomido por la existencia, anida en un hondo resquicio plagado de ramas, redes y puertas. Una caracola parece su vestíbulo anticuario con viejas perlas. Hay 7 perpetuidades en mi esencia, la sexta, ay, la sexta. La perforación en mi costado, la válvula que me alimenta, el aire que respiro, fogonazo para no perder la pelea, el limbo de mi caída en la séptima esencia, la boca por la que supura, la herida que nos cierra, la vertiente por la que desciende el calvario de mi pena, la ponzoña que adormece, el bálsamo de mi anestesia. Hay 7 perpetuidades, la octava es tu ausencia.